Antes de comenzar con este especie de documental histórico, me gustaría hacer un par de pequeñas aclaraciones. Primero que nada, que es una investigación personal, que con el tiempo, al verla de lejos y siendo espectador, uno siempre termina, bueno, todos los que estamos en este tema terminamos como siendo especie de investigadores y siendo actores de la trama en sí. Y haciendo esta especie de investigación en vez de estar de espectador. Es una especie de investigación respecto a los jesuitas en Argentina específicamente. Me saltaré un par de líneas de tiempo y omitir un par de cosas. Si más adelante lo amerita, seguramente que continúe con el seguimiento de los jesuitas con la familia Habsburgo y otras familias reales fuera de Argentina. Sin más preámbulos, que comience la fiesta. Íñigo de Recalde, llamado Ignacio de Loyola, nació en Loyola, España, en el seno de una familia noble. En su juventud se desempeñó como soldado y fue herido por los franceses en el sitio de Pamplona, 1521. Durante su convalecencia, la lectura de los libros piadosos despertó en él una fuerte vocación religiosa. Peregrinó a Tierra Santa y luego escribió sus ejercicios espirituales, uno de los textos más relevantes del catolicismo. Cursó estudios teológicos en centros universitarios de España y Francia. En París fundó una orden religiosa, la Compañía de Jesús, aprobada por el Papa en 1540. La nueva organización tenía una estructura interna semejante a la de un ejército. Por eso se lo llama a los jesuitas una orden religiosa militar. Sus integrantes se consideraban soldados de Cristo y se fijaron como meta la propagación de la fe cristiana. Como más adelante se verá que esta orden fue hecha específicamente para crear soldados religiosos en todas partes del mundo y llevarlos a la mano del Vaticano, creando ministros. La nueva orden se difundió rápidamente por casi toda Europa y luego por los territorios de ultramar. Sus miembros se consagraron celosamente a la instrucción y la enseñanza, tarea en la que cumplieron una labor catequista de primer orden. Los jesuitas prácticamente fundaron Córdoba y un par de provincias que fueron independizando. Y ya se estarán preguntando cómo es que los jesuitas independizaron las ciudades de Argentina. Porque claro, en la historia se cuenta que los próceres fueron los libertadores que liberaron al pueblo argentino. Pero no pudieron haberlo hecho sin la mano cristiana y de fe de los jesuitas. Porque ellos fueron los que financiaron toda la compañía de San Martín, Belgrano y todos los próceres que se les ocurra de Argentina, Chile y el Alto Perú fueron financiados por los jesuitas en la época colonial. Y así fue que los jesuitas fueron usando la subversión ideológica militar para hacerse con el control y el poderío de en ese entonces los intereses geopolíticos de intereses foráneos a los jesuitas, como podrían ser los ingleses o otros intermediarios. Pero eso no es lo que nos lleva a este punto. Acá lo importante es que los jesuitas crearon la primera fábrica de armas en Córdoba. Y con esta fragua
lo que hicieron fue darles armas a los próceres y financiar todo el proyecto independentista del país. Más o menos esa es la importancia de la Compañía de Jesús en Argentina. Una compañía muy vilipendiada y no muy recordada, recordada solamente por algunos y por un grupo minúsculo que fue quedando en el olvido. Pero es tan importante que, como veníamos comentando, los sables que se utilizaron en la guerra de Chacabuco fueron creados en las fraguas jesuíticas. Los sables que tan famosos se ven en las imágenes, en las estatuas de toda Argentina, cuando usted se frene la próxima vez en una estatua y ve a San Martín con un sable, con una espada, ¿no? Que es un sable. Se puede poner a preguntar de dónde salió ese sable. Salió de la introducción de los jesuitas. También la espada donada a Artigas también fue obra de los jesuitas. Es que los jesuitas fueron una suerte de banqueros venecianos, ¿no? Como una especie de Rockefeller, Rothschild. ¿Y quién financiaba también a los jesuitas? Sino familias de alto poder, ¿no? Pero esta orden religioso-militar es tan importante que terminaron fundando la imprenta y creando el monopolio de la información en Argentina. Tan importantes son los jesuitas, fueron los jesuitas en Argentina que el primer libro publicado es de orden jesuítico. Se llama Cinco Laudaciones o Laudationes en su traducción del latín, que significa alabanzas, curiosamente. Bueno, acá podríamos hacer un hincapié bastante importante, pero capaz más adelante le expliqué de qué va este tema del primer libro jesuítico. Pasando a otra parte, en Salsipuedes, Córdoba, por el 1700 fue construida la capilla de Candonga. Es un ejemplar único de la arquitectura colonial argentina. Integró la estancia de doña Juana Rodríguez Navarro de Quevedo, quien la vendió a la Compañía de Jesús. Otros personajes históricos de la Argentina jesuítica fueron, intentaré nombrarlos por orden alfabético y cronológico: José de Acosta, 1539 al 1600, Alonso de Ovalle, 1601 al 1659, el padre Diego de Rosales, 1603 a 1677. Todas estas personas nombradas son católicos, o fueron católicos, padres religiosos que después fueron al servicio del Vaticano, ¿no? Porque en fin el trabajo jesuítico era crear ejércitos para la mano derecha del Vaticano. Tan es así que en 1600 fundan un colegio seminario en Córdoba con la misión de enviar ministros a la iglesia. Para completar lo anteriormente dicho sobre los próceres argentinos y su conexión con los jesuitas y también con los ingleses, pero específicamente sobre los jesuitas. Bueno, comentaremos que hay un dato muy interesante que seguramente capaz lo sepan o capaz no. Digo capaz lo sepan porque está en el
los portales oficiales de Córdoba sobre los jesuitas y todas las estancias que ellos hicieron, que hoy en día se están utilizando como patrimonio cultural de Argentina, digamos, ¿no? Es curioso. Creo que lo que les puede llegar a servir de dato de color y como información nueva sobre este tema es que todas las estancias jesuíticas en Argentina y específicamente en Córdoba fueron producto de mano esclava en la época colonial. Mano esclava que traían de África en sus viajes por el mar. Como bien está testificado en toda la mayoría de páginas cuando buscas este tipo de informaciones, te lo dicen básicamente en el portal, es algo de dominio público. Es curioso que sea de dominio público y que lo digan así tan explícitamente. Está bien igual, supongo, que lo digan así explícitamente. Lo raro es que no, capaz la gente no se interese demasiado. Y que claro, te lo ponen en la cara y uno no lo ve, ¿no? La plebe no se da cuenta de las cosas que está ahí si no la investigas. Pero hablemos específicamente sobre la estancia Jesús María. Es una estancia, la última estancia que la Orden de Jesús erigió y la última y más grande y respetuosamente enorme. La estancia de Jesús María se convirtió en el más notable de los establecimientos jesuíticos de su época, tanto por su organización como por su desarrollo. En esta casona, entre otros próceres, durmieron San Martín, Belgrano, Lavalle, Quiroga, Sarmiento y Vélez Sarsfield. Este último redactó algunos capítulos de su Código Civil, reposando en sus silenciosas galerías. Entonces, es aquí que se encuentra la conexión, por si faltaba un poco más de datos duros, entre los próceres y los jesuitas, de cómo financiaron y hasta tuvieron más que financiamiento. Pareciera como que hubiera un entrelazamiento patrimonial, humanitario, como si fuesen todos amigos, como si fuesen todos jesuitas, como si fuesen todos ingleses, o no se sabe muy bien. Eso lo dejaremos para investigar, para pensar, para reflexionar mientras escuchan estas locubraciones. Otro dato de color y que le va a dar un toque más de novedad a todo este tema jesuítico que se fue tratando, ¿no? En internet y en estos ámbitos teóricos, ¿no? Es la parte de sobre el primer libro jesuítico que fue fundado en Córdoba, ¿no? En el Colegio Montserrat, que hicimos mención antes y dijimos que le íbamos a dar un par de aclaraciones más. Pero antes también tengo que hacer otra aclaración más importante, que es su versión satánica, para que nos entendamos, ¿no? Acá se pone la cosa un poco rara. Como bien podrán ver, ¿no? En el manuscrito de las 5 laudaciones o laudaciones, se puede ver en la portada la sublevación y la subversión satánica demográficamente hablando. Es algo que se ve en la historia, no solo de Argentina, sino en el mundo, en los escritos, de la subversión satánica en los escritos, específicamente la imprenta. Tanto en la portada de 5 laudaciones, que son alabanzas, como en el prólogo y en la parte final, se puede ver al águila bicéfala subversivamente en el prólogo de 5 laudaciones.
Y claro, es el primer escrito y es el primer libro impreso en Argentina. No es cualquier dato de color. Es un dato bastante interesante y bastante peculiar si uno se lo pone a reflexionar largamente. Pero para explayarme un poco más sobre la subversión satánica, que capaz sea una terminología un poco capaz nueva para usted, si no está muy enterado sobre eso, o capaz no, capaz sea algo que todo el mundo lo sepa, ¿no? Pero bueno, continuemos. No sé si sabían que en la arquitectura de la estancia de Jesús María se puede apreciar también la famosa subversión satánica. Tal es el caso de la antigua reja iglesia museo de Jesús María. Son cosas que se pueden apreciar y lo pueden testificar, y lo bueno de este tema en particular es que pueden comentarlo cordobeses que viven ahí, ¿no? Gente que puedo poner fotos del lugar y se puede ir dando una charla interesante. Como bien dije antes, la cosa se pone rara y estamos hablando de cosas satánicas, de que por más que el cordobés lo esté viendo, ¿no? Que vea capaz el vídeo y diga, va hasta la reja, ¿no? Hasta la estancia de Jesús María, ve una reja y ve una reja solamente. Y está bien. Porque es un tema un poco escabroso que capaz se ponga a analizar más adelante. Dicho esto, parece que vamos a dejar las conclusiones finales, ¿no? De que es un mundo raro en el que vivimos. Y podría decirse también que toda esta investigación llevó a saber que el inicio de la subversión satánica y de los cultos en Argentina puede que tenga sus orígenes en los jesuitas. Y otra parte interesante como conclusión final sobre la guerra de las independencias en Argentina, Chile y Perú es lo que lograron los jesuitas eh, financiando todos estos movimientos de los próceres, ¿no? Y dándole el armamento en las fraguas, que fue desterrar a los indios de sus tierras natales, que originalmente se le pertenecía a los indios, a los incas y a los mayas y a todos los indios que usted se puede imaginar. Ya todo testificado también en la historia, esto ya no son creaciones, son parte de la historia argentina que curiosamente tiene un enlace, una conexión muy extraña con los ingleses y los jesuitas y cómo se fueron apoderando, ¿no? De todo este terreno cordobés y hicieron una subversión ideológica haciéndole creer al pueblo argentino o a la al plebeyo de que tenía libertadores y que eran libres, y que en definitiva no son libres porque están utilizando hoy en día todo Córdoba y todas las partes que en su momento fueron liberadas para los negocios, en fin, de la Iglesia, del Vaticano. Y en fin, fue un negocio redondo, ¿no? Sacar a los propietarios originales para poder colonizar Argentina y también Europa y parte del mundo, como capaz se vea más adelante. Pero bueno, dicho esto, daremos fin a este capítulo.